Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aunque parezca mentira con la sangría que se está viviendo en el mercado, hay algunas acciones que pueden estar en un punto interesante y podrían ser aprovechables, pero antes de ir con ellas, recordar que ninguno de los análisis ni opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras son las decisiones, y lo mejor que podríais hacer es formaros para poder basar vuestras decisiones en vuestros propios análisis. Muchas gracias a los suscriptores y arrancamos. AEDAS Home, en temporalidad mensual. Tenemos un rango de lateralización desde el mes de octubre con divergencias alcistas en los indicadores, lo que podría estar avisándonos que es un rango acumulativo previo al posterior impulso cuyo objetivo serían los 18.50, donde se están posicionando tanto la SMA 50 como 20 mensuales. Tenemos al RSI buscando niveles de sobreventa, con el estocástico ya en ella, y además el suelo del actual rango se está realizando sobre el nodo de volumen inferior, lo que podría denotar que este zonal será un suelo fiable o, en caso de pérdida, podría buscar un picotazo al suelo del rango de la estructura mayor en los 11.50 aproximadamente. Vemos también un incremento en el volumen de negociación este mes, que se ha producido principalmente la semana previa, donde se produjo una fuerte corrección superior al 9%, llevando a la cotización a buscar la perforación del suelo del rango. Esta semana tenemos a la cotización recuperando el zonal del suelo del rango y además con un volumen bastante considerable con respecto a las últimas semanas. Estocástico en niveles de sobreventa, con el RSI girándose al alza y buscando alejarse de sobreventa. El MACD se encuentra ligerísimamente cortado a la baja, pero no es significativo en estos momentos. En caso de que continuase el impulso, el primer punto de control o resistencia será la parte media del rango de lateralización, donde además se está posicionando la SMA 20 semanal. Por último, en temporalidad diaria, vemos claramente cómo el suelo del rango está actuando de soporte y cómo se produce una divergencia alcista en el estocástico, que además se encuentra en niveles de sobreventa, con el RSI intentando ya girarse al alza para alejarse de ella. En caso de que consiguiera iniciar el impulso, podríamos estar ante un posible corte en el MACD. Y antes de llegar a la parte media del rango, tendría como posible punto de resistencia a la SMA 20 diaria. Corporación Financiera Alba está intentando consolidar el suelo de la actual corrección sobre el 50% de todo el impulso iniciado en los mínimos de marzo del 2020 y además está contando con el apoyo de la SMA 50. Tenemos un incremento de volumen bastante fuerte este mes y además tenemos a los indicadores girándose al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobreventa, intentando salir de ella. Como punto de resistencia vemos que en el techo del rango de lateralización actual se encuentra un zonal de resistencia bastante fuerte y de largo plazo. En caso de que lo rompa y consiga posicionarse y confirmarlo como suelo, tendríamos activado el objetivo alcista de los 50 euros, con punto de control en la SMA 20 mensual en los 48. Pasando a temporalidad semanal, tendríamos como punto de control los 47.50 aproximadamente, donde se están posicionando tanto la SMA 50 como 100 semanales. Y además vemos cómo durante todo el rango se producen divergencias alcistas en los indicadores. Precaución, puesto que tenemos al estocástico en niveles de sobrecompra. Por su parte, el MACD intentando recuperar posicionamiento positivo por encima de línea cero. Por último, en temporalidad diaria, solo comentar que tenemos a la SMA 200 en el techo del rango que podría dificultar su superación. Y también al estocástico diario en niveles de sobrecompra. Por último, solo comentar que en Twitter he publicado el listado de las compras que han hecho los insiders en el 2023, que como se puede apreciar son bastante fuertes. Catenón, en temporalidad mensual. Vemos cómo sigue respetando el suelo del rango de lateralización desde donde está intentando estructurar un ataque a la bajista formada por el techo de la cuña. Tenemos RSI con divergencia alcista girándose al alza en zonas intermedias, con el estocástico en niveles de sobreventa. En caso de que consiguiera romper la bajista, el primer punto de control o resistencia será la parte media del rango donde se encuentran los últimos máximos y donde se está posicionando la SMA 20 mensual.
En temporalidad semanal podemos observar cómo ha conseguido cerrar por encima de la SMA 20 que venía presionando las últimas semanas a la cotización, aunque ha cerrado justo en la bajista. Tenemos divergencias alcistas en todos los indicadores y en caso de superación, primer obstáculo la SMA 100 y en caso de que pudiera superar la parte media se encontrará con la SMA 50. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo ha tenido que pelear contra todas las SMAs, pero esta semana ha conseguido cerrar por encima de ellas, aunque justo en la bajista. Tenemos un incremento fuerte de volumen en las dos últimas jornadas, con el estocástico ya en niveles de sobrecompra y el RSI girándose a la baja en zona intermedia. MACD por su parte intentando recuperar posición positiva por encima de línea cero, en parte media del rango posicionada la SMA 200. Por tanto, veamos cómo reacciona esta semana si consigue finalmente romper la bajista y en caso de que lo rompa, punto de control o resistencia parte media del rango en el entorno de los 1,57 aproximadamente. Asturiana de laminados con ticker ELF en temporalidad mensual. Vemos cómo de nuevo en la parte baja del rango de lateralización en el que se encuentra desde marzo del 2022 ha conseguido reaccionar la cotización con una revalorización en estos momentos de casi el 14%, superando la SMA 50 que venía ejerciendo como resistencia en los dos últimos meses. Vemos también incremento en el volumen con divergencias alcistas en los indicadores desde el último posicionamiento en el suelo del rango. Estocástico en niveles de sobreventa con el RSI girándose al alza en zonas intermedias y además incremento del volumen. Por tanto, podríamos pensar que lo más probable es que vaya a buscar el objetivo alcista en los 0,28 aproximadamente, que coincide que es la parte media del rango de lateralización y donde se está posicionando la SMA 20. Por tanto, en este zonal es probable que pudiera encontrar rechazo. En temporalidad semanal, vemos como en el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación, está luchando contra todas las SMAs que están ejerciendo como resistencia. Incremento en el volumen de negociación en estas dos últimas semanas con los indicadores en zonas al alza en zonas intermedias. Vemos además cómo está cortándose ligeramente al alza el MACD, por lo que podríamos pensar que podría tener continuidad y buscar el objetivo alcista activado. Por último, en temporalidad diaria vemos como la SMA 100 y 200 están actuando como resistencias y las SMAs 50 y 20 intentando darle soporte a la cotización. Indicadores al alza en zonas intermedias. Veremos si finalmente consigue superar las SMAs e ir a buscar el objetivo planteado. Greenergy renovables en temporalidad mensual. Esta semana hemos asistido a lo que podría ser un doble suelo que podría estar anticipándonos fin de la corrección y proceso de lateralización previsiblemente acumulativo para iniciar un posterior impulso que llevaría a la cotización a buscar el entorno de los últimos máximos en los 42 euros. Tenemos los indicadores mensuales en zonas intermedias. Como punto de resistencia o control tendremos la parte media del rango de lateralización menor, donde además está posicionado el VPOC, que es el punto de mayor negociación y que en esta ocasión debería actuar como zona de resistencia. En temporalidad semanal se ve claramente como en el zonal del doble suelo ha iniciado el giro, dejándonos una vela que nos podría estar invitando a pensar que el movimiento impulsivo va a tener continuidad. Además, tenemos al estocástico en niveles de sobreventa con el RSI girándose al alza. Por último, en temporalidad diaria, tenemos a los indicadores en zonas intermedias, pero precaución puesto que nos ha dejado una vela que podría estar avisándonos que el movimiento impulsivo podría estar agotándose. Además que tenemos a la SMA 20 diaria presionando o acercándose a presionar ya la cotización. Como punto positivo, MACD cortado ligeramente al alza que podría estar avisándonos que el movimiento impulsivo va a tener continuidad. O la luz, en temporalidad semanal, vemos como en el entorno del suelo del rango de lateralización histórico de la cotización, en los 5,50 aproximadamente, está intentando volver a reaccionar la cotización, con los indicadores en niveles de sobreventa. En caso de que esta semana confirme el mantenimiento del suelo del rango, podríamos estar ante un inicio de un movimiento impulsivo que llevase a la cotización a romper la bajista o techo de la cuña en formación, cuyo primer punto de control en caso de superación sería
el nodo de volumen superior donde se encuentra el VPOC de la cotización, que es el punto de mayor negociación, donde debería encontrar a priori fuerza vendedora que ejerciera como resistencia. También precaución en los 6,60 aproximadamente, donde se está posicionando la SMA 20 semanal. Si bajamos a temporalidad diaria, podemos observar cómo en el zonal del rango se están produciendo divergencias alcistas en los indicadores, que podría estar avisándonos de que terminará iniciando el movimiento impulsivo. Tenemos al RSI en niveles prácticamente de sobreventa, con el estocástico al alza intentando alejarse de ella. En caso de superación, precaución en los 6,16 y 6,66, donde están posicionadas la SMA 100 y la SMA 50 diarias. Duro Felguera. Interesante ver si vuelve a conseguir reaccionar desde el zonal de soporte, donde contará de nuevo con el apoyo de la SMA 50. Tenemos los indicadores en zonas intermedias y con volumen decreciente. En temporalidad semanal vemos cómo las SMAs 20 y 50 tras su pérdida están actuando como resistencia, y en el zonal marcado tendrá el apoyo de la SMA 200. Estocástico ya acercándose a niveles de sobreventa y ligero corte a la baja en el MACD sobre línea cero, que estaría confirmándonos que la continuidad de la corrección es lo más probable. Urbas, vaya locura de viernes que se ha vivido en la cotización. En temporalidad mensual vemos cómo está intentando frenar la actual corrección en el zonal del nodo de volumen, con un fuerte crecimiento en el volumen de negociación en los últimos meses. RSI ya buscando niveles de sobreventa, con el estocástico ya en ella. Precaución si consigue romper el techo de la cuña, puesto que el punto de control o resistencia se encuentra en el suelo del rango de lateralización de largo plazo, donde se encuentra el siguiente pico de volumen. En temporalidad semanal vemos como en el techo de la cuña se ha rechazado a la cotización, con los indicadores girándose al alza en niveles de sobreventa. Por último, en temporalidad diaria, locura en el volumen que se ha vivido en la jornada del viernes, con todos los indicadores girados al alza, el RSI en zonas intermedias, estocástico todavía en niveles de sobreventa, y se acaba de dar corte al alza en el MACD. Precaución, puesto que ha sido rechazada en la parte alta del zonal, donde también se encuentra la SMA 50 cerrando justo sobre la SMA 20 que venía presionando a la cotización. Veremos esta semana si va a cerrar el gap dejado en la apertura del viernes, o si por el contrario sigue intentando buscar la ruptura del techo de la cuña. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, y si así ha sido, hacérmelo saber dejándome un comentario, dándole al me gusta y por supuesto suscribiéndoos al canal y compartiendo el vídeo en vuestras redes sociales, grupo de Telegram o foros de bolsa en los que participéis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.